quien son en alta esfera, en los cielos gloria a Dios, al mortal paz en la tierra, canta la celeste voz. Con los cielos alabemos al eterno Rey, cantemos a Jesús que es nuestro bien. Con el coro de Belén canta la celeste voz, en los cielos gloria a Dios. El Señor de los señores, el ungido celestial, a salvar los pecadores, vino al mundo terrenal. Gloria al Verbo encarnado, en humanidad velado. Gloria al Santo de Israel, cuyo nombre es Emmanuel. Canta la celeste voz, en los cielos gloria a Dios. Príncipe de paz eterna, gloria a ti, Señor Jesús, entregando el alma tierna, tú nos traes vida y luz. A tu majestad dejado y buscarnos te has dignado, para darnos el vivir, a la muerte quieres ir. Canta la celeste voz, en los cielos gloria a Dios. Al mundo paz nació Jesús, nació ya nuestro Rey. El corazón ya tiene luz, el corazón ya tiene luz, y va su santa grey, y va su santa grey, y va su santa grey. Al mundo paz el Salvador, en tierra reinará. Ya es feliz el pecador, ya es feliz el pecador. Jesús perdón le da, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da. Al mundo él gobernará, con gracia y con poder. A las naciones mostrará, a las naciones mostrará su amor y su poder, su amor y su poder, su amor y su poder. Muy buenos días, hermanos, hermanas. En este día domingo, en que ya falta poquito para celebrar la Navidad, para el día de hoy, en la Palabra de Dios, vamos a leer un fragmento que encontramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2. Son hartos versículos, el versículo desde el 1 al 20, y nos vamos a ir centrando en algunos de estos para poder llegar
al centro de la predicación o del sermón de hoy. Antes de comenzar, como siempre, me gustaría que oráramos para dejarle todo esto a nuestro Padre. Dios, Padre, te damos gracias por este momento, por este nuevo día, por este nuevo año, que aunque estamos de una manera distinta, podemos celebrar un año más de tu nacimiento, un año más del regalo que tú nos das. Y te queremos dejar este momento a ti, Señor, para que seas tú a través de tu palabra que nos hable a cada uno de nosotros, que nos traigas ese mensaje que muchas veces estamos esperando, esa respuesta que estamos esperando, que a través de tu palabra podamos oír tu voz, podamos escuchar qué es lo que realmente tú quieres de nosotros. Por eso te dejamos este momento a ti, Señor, que tú dirijas este momento, que tú dirijas tu palabra, que nos ayudes, nos des concentración para poder escucharla, para poder dedicarte a ti, este momento a ti, Señor. Poder dedicarte este tiempo teniendo concentración, que podamos dejar los problemas afuera y dedicarnos solamente a ti. Te damos gracias por todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Como les decía, para hoy la palabra de Dios encontramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, los versículos del 1 al 20. Dice así, esta es la versión Reina Valera del 60. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí que se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido, y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente, y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Amén. En estos 20 versículos, que muchas veces ya lo hemos leído, todos los años generalmente leemos este pasaje o algo parecido, lo que podemos encontrar en Mateo,
pero en esta época en que estamos cerca del 25, cerca de estar celebrando este día, la Navidad o el nacimiento de Jesucristo, generalmente leemos esto. Y dentro de estos 20 versículos podemos encontrar varios hechos importantes, y como siempre nosotros podemos ver que por mucho que leamos el mismo versículo o el mismo capítulo o el mismo fragmento, siempre a través de la palabra de Dios encontramos un nuevo mensaje o recordamos algo. Tenemos, como siempre a mí me gusta decirle, tenemos las respuestas a las preguntas que tenemos en este momento, y Dios nos habla a través de esto. Podemos estar leyendo lo mismo una y otra vez y Dios nos va a dar un mensaje distinto. Dentro de estos capítulos podemos encontrar varios hechos importantes. Por lo menos yo tengo 9 hechos importantes, pero que nos va a llevar, nos va a adentrar en esta historia, en este relato, y nos va a ir acercando hacia lo que Dios tiene para hoy. Podemos ver, a grandes rasgos, este relato es sobre el nacimiento de Jesús, el nacimiento terrenal, de cuando Dios se hizo carne, Dios se hizo hombre y vino hacia nosotros a través de su Hijo Jesús. También podemos ver primeramente cómo a través de las diferentes momentos históricos en la vida del hombre, Dios va ocupando esos hechos para poder guiar y ocuparlo para cambiar la historia del hombre a través de la inclusión de Jesús en nuestra vida. Tenemos un censo llevado por un edicto de Augusto César, en que quiere saber cuántas personas están en el imperio. Entonces se hace este censo, se hace este empadronamiento, y es así como José tiene que viajar junto a su familia a su ciudad de origen, hacia Belén, que es la ciudad la casa y la familia de David, de toda la descendencia de David, y por eso ellos tienen que viajar a esa ciudad de origen para poder censarse. Ese es un primer punto. Tuvieron que realizar este viaje desde Nazaret hasta Belén, con lo que lleva eso, con llevar a una mujer embarazada que le falta poco para dar a luz, con todos esos contratiempos que pueden suceder, como el mismo hecho de que llegar a Belén para poder realizar este censo o este empadronamiento sin tener un lugar donde llegar, un lugar digno donde llegar, o más que un lugar digno, no tenía ni siquiera un lugar normal donde llegar con una mujer embarazada que está casi a punto de dar a luz. Y es así como ellos llegan a este pesebre, que es lo único que logran encontrar, lo único que les entregan para poder llegar, y que no es un lugar preparado para esto. No es un lugar preparado para que una persona normal pueda llegar, sino que en el fondo es un lugar lleno de animales, un lugar que no está destinado para esto, no está hecho para que una mujer pueda traer al mundo a un niño. Pero dentro de las circunstancias que ellos encuentran es donde tienen que quedarse. Ellos tampoco sabían que exactamente en ese lugar y en ese momento iba a suceder esto, sino que Dios sabía todo esto. Dios sabía desde antes los propósitos que tenía, las personas que ocupó, los lugares que ocupó para poder llevar esta historia que en el fondo cambió la historia del hombre, y cada cosa en su lugar tenía un porqué, por qué iba a suceder y cuál era la importancia de cada cosa, para poder, en el fondo, para que nosotros hoy en día podamos llegar a leer todo esto y comprender el actuar de Dios. De alguna manera tratar de acercarnos y comprender el por qué Dios hizo todo esto. Por otro lado tenemos a los pastores. Y ya centrándonos un poco más en la línea teológica de todo esto. Ya no solo como una historia,
no como una linda historia de cómo sucedió todo esto, del viaje, sino porque Dios hizo las cosas así, porque Dios decidió hacer las cosas así, no solo por el pesebre. Ya tenemos por un lado que nosotros también estamos leyendo desde 2000 años después, leyendo todo esto, y nosotros también hemos escuchado muchas veces esta historia, pero nosotros podemos verlos con otros ojos, otros ojos que ellos no tenían. Nosotros estamos viendo desde el futuro hacia atrás. Tenemos que escogió estos pastores, nosotros acostumbrados a tener nuestro árbol de Navidad, tener el pesebre armado, ya no sabemos de memoria en muchos casos las figuras que están en ese pesebre. Podemos encontrar bonito todo esto, porque también nuestro pesebre siempre está limpio, ordenadito, lo limpiamos antes de armarlo. Pero en el caso de ellos, su vida diaria es bastante distinta. Los pastores en su momento no tenían la misma concepción que uno tiene, que puede tener de ellos hoy en día. No son los pastores del pesebre que nosotros tenemos en nuestro árbol de Navidad. Para ese día, de hecho, acaba dando algunos indicios. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. También nosotros podemos tener una idea un poco idílica sobre los pastores, pero ellos estaban ahí cuidando que no les robaran su rebaño, estaban cuidando también que los animales no vinieran a comérselo, y aparte que ellos tenían una fama no muy buena por el hecho de que también, aparte de cuidar sus cosas, cuidar su rebaño, podían pensar que ellos también estuvieran ahí listos para robar rebaño de otros pastores. Pero Dios los escogió a ellos. Entonces Dios está ingresando en la historia del hombre. Dios escogió un momento exacto para hacer todo esto. Escogió también a las personas exactas para hacerlas partícipes de todo esto. Y escogió a los pastores. Nosotros también hemos leído mucho, hemos estudiado mucho en diferentes cursos cómo se esperaba la venida del Mesías. Esto se estaba esperando. Podemos leerlo en otras profecías, pero habían muchas expectativas y diferentes expectativas de cómo Dios se iba a aparecer entre nosotros. Para muchos esperaban que Dios viniera a través de la figura de un rey, de una figura poderosa de un rey, que los guiara, de una figura política, de una figura sacerdotal, de una figura profética, cada uno con diferentes características. El profeta, muchas veces a Jesús se le comparó con un profeta. La visión sacerdotal cercana al templo, la versión militar o cercana al rey con su ejército, o cercana a algún personaje revolucionario, una versión más política acercada al rey específicamente. Pero Dios no tomó ninguna de esas, sino que escogió a la que menos la gente podía pensar, en la que menos podían imaginar que Dios mismo iba a hacerse hombre a través de una figura como esta. ¿Quiénes iban a ser sus principales heraldos? No iban a ser los sacerdotes, no iba a ser el poder político, no iba a ser un ejército proclamando a su rey, a su general, no iba a ser un grupo revolucionario también proclamándolo para ir en contra del imperio romano o el imperio de turno que lo estuviera oprimiendo, sino que escogió a un grupo de pastores, un grupo de pastores mal mirados, un grupo de pastores para los cuales en su época no era una profesión que la gente soñara con ser pastores. Tenían otras profesiones más dignas, si queremos decirlo de alguna manera, para poder llevar en esta sociedad. Pero escogió a los pastores. Más adelante en
en este relato de los acontecimientos, tenemos a los ángeles que se le aparecen a estos pastores que no entienden mucho lo que está sucediendo. Vemos acá cómo la gloria de Dios se hace presente, los llena en su momento ahí en la noche, y ellos se asustan, porque es algo normal asustarse en esa época, asustarse de esto, el hecho de que de alguna manera vayan dentro de su idea, de alguna manera vayan a ver la presencia de Dios y que esto lo lleve a la muerte, es algo de temer, es algo muy, muy extraño para ellos, mucho más si ellos son pastores, no están acostumbrados a todo esto, no son un sumo sacerdote que de alguna manera representa a Dios entre los humanos, y de alguna manera ellos están acostumbrados a esto, están acostumbrados a los ritos, o no fue un sacerdote también, que de alguna manera ellos conocen cómo podría ser o esperan cómo podrían ser las cosas, sino que los escoges a ellos, le trae estas buenas noticias, le entrega estas buenas noticias a estos pastores, y ellos son los encargados de entregar esta noticia, de seguir este hilo conductor hacia estos acontecimientos que se están uniendo, acontecimientos por separado, que es Dios quien los está uniendo. Aparecen frente a ellos estas huestes celestiales, aparecen con estos cantos que dicen: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Estos ángeles, estas huestes celestiales que se acercan a los hombres, que se están acercando a ellos, que se hacen presentes, se están haciendo de alguna manera, están trayendo este mensaje, lo están haciendo más terrenal y directamente hacia los hombres, hacia la vida del hombre, hacia la vida terrenal. Dios se está entregando al hombre. Llegaron al pesebre estos pastores sin tener claro si realmente todo lo que vieron era tal cual como ellos lo pensaron. A estos ángeles que se les aparecieron, estas huestes celestiales en que ellos podrían haber tratado de arrancar, pero llevaron este mensaje, llegaron al pesebre, le contaron de todo esto a las personas que podrían haber estado ahí presentes, primero José y María, que estaban junto al niño, y ellos, aparte de todo eso, están siendo testigos de este tremendo acontecimiento. Nosotros en este momento podemos pensar quizás lo mágico que puede haber sido esto. Nosotros lo podemos entender ahora sí. El hecho de que Dios mismo, el Dios que ellos están esperando, pero que ellos físicamente no lo conocen. Es una cultura distinta. Alrededor de ellos muchas culturas tienen imágenes sobre cómo es Dios. Tienen imágenes para adorar, pero este Dios de ellos, Jehová que los ha acompañado en tantas ocasiones, no tienen una imagen de ellos, no tienen una imagen en el cerebro que la puedan reconocer, sino que es ahora donde Dios está haciendo presente a través de ellos mismos, de un humano. Dios está tomando toda su esencia y a través de Jesucristo se está entregando a sí mismo, está entregando a su Hijo unigénito a través de, y aquí es donde viene uno de los grandes dolores de cabeza para poder explicar esto, cómo Dios es uno solo, pero a la vez es tres personas en una sola deidad, como Dios Padre está dando una parte de sí para enviar a su Hijo, una parte de sí mismo, con la misma esencia de Él, a ser parte de nosotros a través de Jesucristo. Todos quedaron maravillados por todas estas cosas que los pastores les estaban contando. Y también tenemos a María, que, como dice, y todos los que oyeron, los que estaban ahí presentes, los que lograron estar ahí presentes en un acontecimiento que, si nosotros no sabemos todo esto, para muchos es un acontecimiento más. Es un pesebre lleno de animales en una noche en que cada uno puede estar en su lugar que ya tiene. Muchos vinieron para ser censados,
lograron conseguir un lugar donde quedarse, pero ellos no. Entonces tampoco imaginemos que las personas fueron a ver esto, las personas no sabían esto. Dios se encargó de avisarles a las personas específicas para que esta noticia sea anunciada más en el futuro. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Este mensaje que traían estos pastores, que no eran sacerdotes, no eran políticos, no eran revolucionarios. No fue hecho esto a través del templo. No fue lo que muchos habrían estado esperando. Nadie esperaba esto, que en una noche en un pesebre Dios se hiciera presente, se hiciera partícipe y se entregara para poder ser parte y acompañarnos a través de la historia. Acompañarnos a través de 3 décadas, a través de 30 y tantos años, a través de la persona de Jesucristo, y que esto iba a llevar para adelante, que cambiara toda la historia del hombre, y que nosotros mismos pudiéramos estar hoy en día acá, en esta fecha, en este día domingo 20, a pocos días de celebrar este acontecimiento, pudiéramos estar diciendo esto. Tener a Dios que se hizo presente a través de un cuerpo igual que nosotros, a través de un cuerpo que sufre. Dios, teniendo toda la potestad de hacer lo que quisiera, escogió tener una vida terrenal igual que un hombre, viviendo las mismas cosas, viviendo los mismos problemas, la misma incertidumbre, los mismos dolores, y llegando en un lugar en que quizás ni nosotros mismos estaríamos ahí, ni nosotros mismos permitiríamos que un niño naciera bajo esas condiciones, pero Dios sí lo hizo. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Tenemos este último momento en que María, la Madre de Dios, la Madre de Jesús y la Madre de Dios, como cualquier madre, ve a su hijo haber nacido y ve a estos pastores llegar y contar todas estas maravillas, y ella ahí presente, con su corazón un poco dividido, escuchando a su hijo que tiene en sus brazos, que lo tuvo 9 meses y ahora lo ve nacer, lo quiere cuidar como cualquier madre que tiene a su hijo, y escucha a estos pastores hablar eso, que yo me imagino cómo se tiene que haber llenado de orgullo frente a esto, y a su vez recordar que ella ya tuvo un encuentro con Dios a través de sus ángeles. Cómo fue este mensaje que le trajo, esta decisión que también ella tomó en cuanto a aceptar o no aceptar esto. Ella podría haber rechazado esto y simplemente Dios hubiera ocupado a otra mujer, pero ella decidió seguir con esto, decidió aceptarlo y ser parte de esta historia, ser parte, tener una responsabilidad dentro de todo esto. Y es así como María guardaba todas estas cosas. María siempre se vio enfrentada a esta dualidad entre su hijo terrenal, su hijo hombre, igual que ella, igual que nosotros, pero que al mismo tiempo Dios estaba ahí a través de él. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Quizás de la misma manera en que lo normal hubiera sido que aquí dijera: y volvieron los sacerdotes glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto. En vez de sacerdotes, eran simples pastores, personas no encargadas de esto. Ellos no eran los encargados oficiales de glorificar y alabar a Dios. Para eso estaba el templo. Para eso la gente se acercaba a cumplir los rituales, a cumplir las reglas. Pero Dios está fuera de esto. Dios no se encasilla en todo esto. Y en el fondo Dios toma a todas estas personas por separado, cada una de ellas por separado, para poder unirlas, unir todo esto y poder hacerse partícipe en la historia del hombre. Y con esto
podemos traer este versículo que por muchos es recordado, muchos no sabemos de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Tenemos a Dios que lo dio todo, dio a su Hijo unigénito, dio a su propia esencia. Ese Hijo unigénito es parte de Él, es parte de su propia esencia, de su propia sustancia. Se hizo hombre y lo entregó Él. Dios Padre entregó a este Dios Hijo para poder darnos salvación, para que no nos perdiéramos. Y la única manera de hacerlo era rompiendo esquemas, rompiendo todos los esquemas esperados, rompiendo con los que tenían la idea y esperaban a este Mesías sacerdotal, a este Mesías político, a este Mesías militar, sino que lo trajo de la manera menos pensada, a través de una familia humilde, a través de un nacimiento humilde, a través de unos mensajeros humildes que nadie esperaría, y Dios los escogió a ellos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, a Jesús, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es lo que nosotros realmente deberíamos celebrar en esta época, el 25, 24 de diciembre, que está bien, es una fecha acordada por hombres, inspirados por el Espíritu Santo, pero es una fecha que los hombres establecieron que el 25 de diciembre íbamos a celebrar esto. No tenemos la certeza exacta de que fue un 25 de diciembre, puede haber sido un 24, un 23 o en otra fecha un poquito más distinta, pero es el momento en que nosotros como humanos celebramos esto, como iglesia celebramos esto, conmemoramos este nacimiento, así como nosotros celebramos nuestro cumpleaños, que tampoco nosotros, porque alguien nos dijo, porque nuestro carnet lo dice, tenemos certeza de que ese día nacimos, pero podríamos haber nacido un día distinto y no haría gran diferencia. Pero nosotros celebramos esto y estamos celebrando eso. De alguna manera estamos celebrando el cumpleaños de Jesús, el día en que nació Jesús, pero con toda esta carga teológica que tiene. Jesús no era una persona común y corriente, era Dios mismo que se hacía presente en la historia y que nos venía a salvar. Era Dios mismo que se venía a entregar por nosotros, a sufrir por nosotros para rescatarnos y que no nos perdamos y tengamos vida eterna. Ese es el verdadero acto que nosotros celebramos en este día. El resto son agregados. Nosotros no estamos celebrando el cumpleaños del viejo pascuero. Nosotros no estamos celebrando que es el día que escogió el viejo pascuero para traernos regalos. Nosotros no estamos celebrando específicamente el árbol de Navidad y tampoco estamos celebrando fiestas paganas y todo lo que quieran agregarle, todo también el que quiera quejarse por alguna cosa, por el árbol de Pascua, por el viejo pascuero y por los regalos, por lo comercial de esta época, ok, pero todo eso es un agregado después. Esto es lo primero. Lo primero que nosotros estamos haciendo es celebrar el día en que Dios decidió, el día que Dios escogió para venir a nuestro encuentro y a nuestro rescate. Después de esto viene todo el resto. Después de esto viene el árbol de Navidad. Después de esto vienen los regalos, viene el viejo pascuero. Todo eso viene después de esto, de celebrar que Dios decidió hacerse hombre. Dios vino, nació de esta manera en específico, escogió a estas personas en específico para traernos este mensaje y entregarnos este regalo de la vida eterna. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por esto, Señor, porque tú un día en específico decidiste que te ibas a ser parte de nuestra historia. Aquí tú mismo
te ibas a hacer presente en nuestra vida a través de nuestro mismo cuerpo, un cuerpo como el de nosotros, vivir las mismas cosas que nosotros, tener las mismas sensaciones que nosotros. Te ibas a hacer como nosotros para tener frío, para tener calor, para tener hambre, para estar cansado. Y aún así, sabiendo todo esto, ibas a sufrir por nosotros, ibas a entregarte por nosotros, para que nosotros no nos perdiéramos y tuviéramos vida eterna. Te damos gracias por esto, Padre. Te damos gracias porque tú nos acompañas día a día, Señor. Y te damos gracias porque tú escoges las mejores formas de hacer todo esto, por el bien nuestro. Te damos gracias por todo esto, en el nombre santo de tu Hijo Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén, hermanos. Que tengan una linda Navidad, que puedan estar con su familia en estos momentos distintos. Ya van a pasar los años en que nosotros recordemos cómo fue este 2020 y podamos contarle a otras generaciones cómo fue vivir casi un año entero en cuarentena o un mundo muy distinto, viviendo a la distancia, pero siempre con Dios en nuestro corazón, siempre reuniéndonos de otra manera, ocupando la tecnología, pero recordemos siempre qué es lo que estamos celebrando en esta fecha, qué es lo primero en todo esto. Podemos también celebrar otras cosas como queramos, podemos seguir las tradiciones que tengamos, pero siempre teniendo esto presente. ¿Cuál es el hecho más importante de esto? ¿Cuál es el hecho principal de todo esto? Y como dice su palabra, porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Que tengan un excelente día, una excelente tarde, hermanos. Que Dios los siga bendiciendo y sigamos alabando a Dios con las canciones que siguen. Amén, hermanos. Cantando están tan dulcísima canción, las montañas su eco dan como fiel contestación. Gloria en lo alto, gloria, gloria, en lo alto, gloria a Dios. Los pastores sin cesar sus glorias dan a Dios. Cuán glorioso es el cantar de su melodiosa voz. Gloria en lo alto, gloria,
alto a Belén para contemplar con fe a Jesús, autor del bien, al recién nacido Rey. Gloria, en lo alto gloria, gloria, en lo alto gloria a Dios. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, oye humilde al fiel pastor, coros celestes que anuncian salud, gracias y glorias en gran